Yali, neno toca lilica al tonac. Hoy vamos a hablar del tonali Omezipacli, dos monstruos de la tierra. Un tonali del rumbo del Tlahuistlampa, por donde sale el sol, el color es el rojo. Omezipacli está en la trecena Sesóchit, cuyo regente es Huehuecoyot, el coyote viejo, el señor de la fiesta, el gozo por la vida, la algarabía. Este coyote viejo es una advocación de Tonacatecuhtli, el señor de nuestra carne. Él nos viene a hablar de la potencia que nosotros adquirimos cuando creamos desde nuestro centro sexual. Y bueno, el monstruo de la tierra, Zipacli, está conectado con el numeral 2 a través de un mito de creación del Tlalticpac y del Ilhuicac, de esos dos espacios en los que nosotros nos desarrollamos como quinta humanidad. Dice el relato que el Zipacli, o sea, dicen que tiene forma de pez y como de lagarto, entonces estaba así el peje lagarto flotando sobre el mar primordial y entonces había que crear un espacio-tiempo para que la quinta humanidad se diera. Y Quetzalcóatl y Yayauquitezcatlipoca se convirtieron en dos grandes serpientes, entraron en ese mar primordial, tomaron cada uno al Zipacli de extremo a extremo y lo fragmentaron. Lo hicieron dos, lo hicieron un home, y con un plano hicieron la tierra, el Tlalticpac, y con otro hicieron el Ilhuicac. Este ser mítico siempre está tratando de juntarse, porque pues lo partieron en dos y por eso es que dicen los relatos que se colocaron unos postes para evitar que ese ser se volviera a unir. Fue tan grandiosa la creación que ya no podía ser nombrado solo Zipacli, sino que lo nombraron Tlaltecuhtli, que es la divinidad de la tierra, esa tierra maravillosa que nos soporta, en donde dejamos nuestra impronta. Por eso es que el Zipacli trae unos picos así en su cuerpo, porque de él surgieron las montañas, de sus depresiones los lagos. Y así cuenta la historia que esta Tlaltecuhtli, la gran tierra, a veces llora y grita porque recuerda todo ese proceso de creación y se dice por ahí que hay que alimentarla. ¿Cómo la alimentamos? Con nuestro tona, a través de nuestras acciones. No crean que yo pienso que es en sentido metafórico el que ofrendamos nuestro corazón. Ciertamente ofrendamos el corazón cuando hacemos las cosas con amor y con gozo. Cuando hablamos con alguien y le decimos, vengo a hablarte con el corazón en la mano, es que estoy siendo sincero. Cuando digo, puse el corazón en toda esta obra que he hecho, bueno, no quiere decir que te arrancaste el corazón y lo pusiste ahí, sino que lo hiciste con toda la fuerza de tu ser, con toda la alegría, con todo el amor, con esa fuerza que se genera cuando estás enamorado, por ejemplo. Entonces, en el numeral 2 tenemos a Tlaltecuhtli, la tierra, ese ser maravilloso que nos va a tragar. Los tzotziles dicen que cuando tú empiezas a comer el maíz, quedas ya conectado a la tierra, a este Tlalticpac, y tienes que retribuirle todo lo que te ha alimentado con tu cuerpo. Por eso nos envolvían en petates y nos enterraban en el suelo, directo a Tlaltecuhtli, para que ella eliminara toda la carnalidad, se nutriera el suelo y volviera a ser la tierra fértil. Los huesos, recuerden que son semillas que se guardan allá en el Mictlán. Allá fue Quetzalcóatl por los huesos de las antiguas humanidades para crear a esta quinta humanidad. Esta señora, señor Tlaltecuhtli, trae como acompañante al Quetzalhuitzilin, al colibrí precioso, esa punta que viene directa desde allá del Omeyocan, de los dioses, trayéndonos mensajes tanto del ultramundo como de este espacio-tiempo. Y bueno, en el signo Zipacli tenemos a Tonacatecuhtli, el señor de nuestra carne. Así que este principio masculino está muy potenciado porque Tonacatecuhtli está en el signo Zipacli y su advocación de Huehuecoyot es el regente en la trecena. El principio femenino es esa cueva sagrada, esa cueva del milagro donde se gesta la vida. Pero para que se geste la vida se necesita también el impulso de el principio masculino, de la idea de la creación, y ese pues está representado hoy por Tonacatecuhtli. Así que estamos en la capacidad de desarrollarnos al máximo, de entrar como lo hizo alguna vez
Nanahuatzin, al fuego alquímico. Hoy se nos presenta una olla alquímica. Vamos a entrar ahí y vamos a transformarnos. El señor de la noche es Mictlantecuhtli. Así que bueno, pues vámonos a ensoñar y vamos a crear esta maravilla de ser igual que la tierra, un suelo fértil, igual que el Cipactli, esa materia disponible para la creación. Y nuestro conjuro en este tonali es el siguiente. Recuerden que venimos de un florecimiento, que esa flor tan bonita se cerró y algunos inmediatamente se convirtieron en semillas. Otros se convirtieron en un fruto que está creciendo, que va a ser suculento y que va a nutrir a los demás. Así que vamos a decir, hoy yo existo. Yo soy el fruto suculento y vivificante, el sueño lúcido, la semilla potenciada que al germinar transforma y embellece este espacio-tiempo. Hoy yo mismo soy Ome Cipactli. Para los que siguen el Aztec Calendar y también la cuenta del área maya, bueno, este tonali todavía sigue todo el día de hoy. Para Caltonac ya hizo el cambio cuando el sol alcanzó su cenit. Así que bueno, ahí vamos en tiempo. Y pues yo te agradezco que estés aquí. Gracias, siempre es un placer compartir. Y recuerda que si te ha gustado esta lectura, me des un like, te suscribas a mi canal en YouTube y en TikTok, Lili Caltonac, porque Lili Caltonac no te abandona. Toca vestirse de rojo, toca ser el Cipactli, toca ser como la tierra fértil, tan dignos de esta hermosa creación en esta tierra del Semanáhuac. ¡Timota!